buenas tardes a todos. Estamos listos para empezar nuestro primer webinar del año. Acrópolis Capacitaciones se siente muy feliz porque también este mes es el mes de aniversario de nosotros. Y así es que el día de hoy tenemos el honor pues de presentar el webinar ¿Cuáles son las tendencias más importantes en salud que todo hospital debe ver en el 2021? Con el expositor, el doctor Edwin Villalobos. Ok, vamos a hablar de un poquito más del doctor Edwin y los temas a tratar. El doctor Edwin es panameño y los temas a tratar son el escenario cambiantes, el peligro de dar por sentado lo que tenemos hoy, barreras y límites borrosos, cómo saber si un cambio es bueno para nuestro hospital u organización, cuáles son los enfoques de los líderes mundiales del sector sanitario para mantenerse al frente. Ahora sí, vamos a ver quién es el doctor Edwin Villalobos. Administrador senior con experiencia en vastos sectores sanitarios, ha sido director académico de una escuela de medicina, director médico ejecutivo en diferentes hospitales del sector privado, consultor y director médico para compañías de seguros de cobertura de vida y salud, expresidente del Comité Nacional de Ética de la Investigación, investigador en temas de economía, calidad y gestión hospitalaria, docente universitario y escritor aficionado, orador invitado en eventos sobre gerencia, mejora continua, motivación, gerencia y cultura de cambio, administración eficiente, planeación estratégica. Certificado de Lean Six Sigma Green Belt de Healthcare con el objetivo de buscar siempre la mejora continua y disminuir los errores a su mínimo posible. Actualmente es consultor independiente y se dedica gran parte de su tiempo a la investigación y desarrollo de la medicina basada en el valor BBM o OKR, Objectives Key Results, para apoyar a las organizaciones que desean y necesitan entrar en la autopista del siglo XXI. Con ustedes, el doctor Edwin Villalobos. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por este webinar que nos va a dar. Bueno, muchas gracias, estimada Evelyn, y a todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar tiempo de su apretada agenda. El día ha sido cansón para todos. Definitivamente que terminar la jornada y unirse a una charla como esta, definitivo que significa mucho para mí, significa mucho para ustedes y espero que podamos juntos poder conversar sobre qué está pasando en el escenario de incertidumbre en el que nos encontramos en este momento. Nos abocamos a un 2021 que, si bien es cierto, se está pasando muy rápido. Yo converso diariamente, leo no solo en las noticias, sino de escritores que a cada momento están publicando sobre los diferentes escenarios, las diferentes situaciones que se están dando en Panamá, que se están dando a nivel global, en la India, que se están dando en Europa, que se están dando en América Latina, que se están dando en Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos. Y lo que está sucediendo en este momento, lo que viene pasando desde finales del 2019, el comienzo del 2020, no es para nada comparable a lo que tenemos hoy en día. Y a como de lugar, como todos nosotros podemos observar, no se compara en nada con los últimos 11 meses de coronavirus. Vino a cambiar profundamente todo lo que conocíamos en nuestras últimas generaciones, de la forma en la que nosotros hacíamos el delivery o la entrega de los servicios finales. No nos estamos abocando ni a salud pública, no nos estamos abocando a salud preventiva, no nos estamos abocando al final del cuidado de la salud. Esa salud
a la que nosotros nos habíamos referido íntegramente al cuidado final, a la entrega, el cara a cara con nuestros pacientes. Cómo nosotros habíamos diseñado, planificado, cómo habíamos hecho la observancia en los últimos prácticamente 100 años de entrega de servicios de salud todos los días, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y lo veníamos haciendo de manera periódica, continuada, ininterrumpida, hasta que llegó el primer trimestre del 2020 y vino a cambiarlo todo para siempre. Y no hay vuelta atrás. Entonces, dicho esto, ¿cómo nos preparamos de aquí en adelante para esta salud, para estos escenarios, para que las próximas generaciones, dentro de 5 años, 10, 15, 20 años, mantengan las instituciones en las que estamos, si es que van a continuar? Porque tenemos que estar claros. Muchas instituciones van a tener que hacer el diagnóstico de dónde están hoy y humildemente aceptar si van a continuar su operación. Y también van a tener que decir, hasta aquí, entrego y tengo que tomar una decisión. Me uno a otra, entrego mis servicios donde soy más fuerte, me mantengo en paralelo, o si estoy en capacidad de continuar, de darle continuidad a mi operación. Fíjense que no estoy utilizando la palabra negocio, sino operación, porque de eso tenemos que hablar. Acompáñenme entonces a compartirles un poco de lo que he preparado para conversar en la noche con ustedes. Vamos a dar un breve paseo por lo que se ha venido conversando durante estos últimos tiempos. Si me habilitan, por favor, para compartir la pantalla, se los voy a agradecer. Sí, claro, doctor. A los chicos organizadores. Josías. Sí. Ya, gracias. La situación era esta. Nos encontrábamos todos viviendo nuestra vida en un status quo, ¿verdad? Habíamos terminado en 2019, nos encontrábamos diciéndonos probablemente cada uno de nosotros, terminábamos la primera o la segunda década del año 2000 y nos encontrábamos haciendo nuestro primer ejercicio de qué queríamos para el 2020. Muchas de las empresas ya estaban en ese primer trimestre del 2020 ejecutando su estrategia, dónde iban a jugar, dónde iban a diferenciarse, cuáles eran los canales donde iban a mercadear sus mejores productos, dónde iban a hacer las inversiones estratégicas, donde iban a diferenciarse de sus competidores más cercanos, cuáles eran las líneas de contratación nuevas, cuáles eran esos gerentes estratégicos que iban a adquirir, que les iban a llevar hacia nuevos niveles de números probablemente o de indicadores de desempeño, esos KPIs de los que hablábamos en la presentación que hizo Evelyn.
Probablemente estábamos hablando también en ese momento ya, o estábamos borrando con nuestra junta directiva, o si éramos alguna fundación o un hospital estatal con patronato, estábamos con ese patronato o esa junta directiva o ese board de directores nuevamente rayando esa libreta, diciendo no, ese plan estratégico hay que reescribirlo en este punto o en este punto, este objetivo estratégico, acláramelo porque no me parece que deba ser para el 2021, muévemelo para el 2022, 23 o 24. En fin, estábamos haciendo nuestro negocio tal cual. Si teníamos cuentas con el gobierno por cobrar, estábamos en eso. Si teníamos algún tema legal con algún empleado, con algún cliente insatisfecho, si estábamos renegociando con aseguradoras nuevos contratos con nuestros proveedores, contratos de mantenimiento grandes para la resonancia magnética, para nuestro PET, en fin, con el equipo de enfermería, con el team de laboratorio, con el team de los técnicos de rayos X, terapistas respiratorios. Estábamos haciendo todo nuestro quehacer macro y a la vez el micro del ecosistema hospitalario. Quiero que nos enfoquemos en esto porque es importante. Recuerden que les estoy hablando del hospital como un ente vivo que respira todos los días y no para, así como nosotros, que así como estamos durmiendo durante la noche, estamos vivos, nuestro cerebro está actuando, está consumiendo glucosa, está produciendo orina, está produciendo desechos, necesita alimentación, insumos, tiene vecinos, necesita hacer las compras del mes, tal cual. No es el Ministerio de Salud, no es la OMS, no estamos haciendo medicina preventiva. Tenemos que limpiar esto porque muchas veces tendemos a mezclar dentro de la conferencia o de el COVID algunos elementos que nos pueden confundir cuando hablamos de esto. Es el hospital como un ente, si queremos que sobreviva a lo que viene, no en el 2021, sino de aquí en adelante, y lo van a ver, espero poder transmitir esto durante la conversación. Bueno, empieza el ruido desde noviembre, un poco antes, desde agosto, empieza a generarse un ruido, que si en Tailandia, que si en Wuhan, que si es una neumonía, que si es otro caso de SARS, que si es influenza, no saben todavía, y se está generando todo el ruido de los sistemas de alerta temprana. Aterrizando, nosotros en Panamá tenemos el primer caso, una vez que ya se hace la definición de lo que tenemos, 9 de marzo del 2020, Panamá tiene su primer caso declarado de COVID con toda la definición de caso de COVID ante la pandemia, tal cual lo declara la OMS. Pasamos el umbral de los 100 casos para el 19 de marzo. Y yo quiero que veamos, y por eso listé 9, 19, 22, 24, 25,
6, 11, 16. Ese crecimiento es exponencial. Y de la misma forma vamos viendo 100 casos positivos. La urgencia es notoria. Cerramos fronteras, cancelamos vuelos de entrada y salida del país. Ya para el 24 de marzo teníamos prohibido la circulación dentro y fuera de nuestras casas. El 25 de marzo ya pasábamos el umbral de los 1000 casos. Para el 6 de abril teníamos más de 2000 casos. Para el 11 de abril, más de 3000 casos. Para el 16 de abril, más de 4000 casos. Y bueno, hoy en día ya tenemos más de 300.000 casos y afortunadamente ya tenemos la vacuna administrándose en nuestro país. ¿Dónde vamos con esta conversación? Porque todo esto ustedes lo saben, yo lo sé, se lo pregunto a mis hijos que son niños aún, ustedes se lo preguntan a cualquier persona ya en cualquier parte y obviamente saben que estamos ante una crisis y una crisis grande. Pero yo, ¿a dónde voy con todo esto? En que de la misma forma, y esta pregunta se la hice a varias personas, incluyendo a mi esposa, se la hice a mis hijos, se la hice a personas de todo tipo. ¿Qué fue para ti o qué es para ti la pandemia? La respuesta en términos de adjetivos fueron estas: inesperada, indeseada, no planificada, ruda, fuerte, rara. ¿Esto qué es? Triste, despiadada, dolorosa, inolvidable, súbita. Me gustó mucho ese adjetivo para esta presentación. Depresiva, costosa, tóxica, contagiosa, distanciadora. Y yo creo que ustedes, los que están escuchando esto, pueden agregar muchos más adjetivos a esta lista, de seguro. Pero estos resaltan en gran parte el objetivo de lo que quiero apuntalar. Esto fue, sin duda alguna, algo que llama la atención. ¿Por qué el COVID sobrepasó, sobrecogió, en buen panameño, se llevó por los cachos a los hospitales? Una búsqueda a lo largo de un año por la eficiencia. Los hospitales tuvieron que ir por los números, el número de los empleados, para poder llevar cuidado a los pacientes de manera expansiva. Trataron de buscar cómo ayudar sus finanzas, sus números, que los dólares rindieran, y estaban lo menos preparados para una crisis
completamente médica, sobre todo en el caso que nos aborda. Yo no sé qué tan familiarizados ustedes están con el término del cisne negro. Los norteamericanos le llaman Black Swan. Para los que no están familiarizados, este señor, matemático, un ingeniero, en el 2007, Nassim Nicholas Taleb describió el Black Swan o cisne negro, un evento atípico, fuera del ámbito de las expectativas habituales. Según esa definición, son eventos imprevistos, raros, creados por eventos geopolíticos, geoeconómicos, nuevamente inesperados. Plantean desafíos a la gestión de riesgos, a la administración del riesgo, especialmente en nuestro panorama en rápida transformación. Y se suman a la capacidad de pronosticar analíticamente y tratar de mitigar esos mismos eventos. Entonces, viene todo el análisis de los expertos de que si el COVID fue un evento de tipo cisne negro o Black Swan, y viene, el término fue acuñado en base a una historia de unos estos colonizadores que cuando llegaron a tierra firme encontraron un cisne negro, dijeron que nunca lo habían visto y siempre habían visto signos blancos y todo el tema. Eso no viene al caso. Al final, esa teoría lo que dice es que es un evento imprevisto, que no se puede prever y todo el tema. Hay otras teorías, las vamos a ver al final, pero lo que quiero decir con esto es todo lo que habíamos planificado hasta el 2019, todos nuestros planes estratégicos, todas nuestras hipótesis de trabajo, porque nosotros, los científicos, la gente de ciencia, nos gusta trabajar con hipótesis de trabajo. Nos gusta hacer análisis, nos gusta trabajar sobre supuestos. Y esos supuestos los llevamos a hipótesis y luego esas hipótesis tratamos de demostrarlas. Y luego de eso nos planteamos objetivos. Y si esos objetivos los podemos llevar hacia algún tipo de teorías de trabajo y las podemos medir y luego podemos hacer análisis retrospectivos en el caso de estudios cualitativos, como es lo que nos compete en las teorías de administración, que es lo que estamos hablando aquí, que es la planeación estratégica y las teorías estadísticas. Todo lo que planeamos hasta finales del 2019 y empezamos a ejecutar en el 2020, ¿cuántos de los hospitales que están en funcionamiento en este momento, marzo del 2021, ya hicieron su replanteamiento y se hicieron un autoanálisis real con los insumos que hay del 2021, de los dolores que ocurrieron en el 2020 y las realidades emergentes del 2021 hacia adelante? Yo no lo sé, pero sería interesante que ese ejercicio estuviera hecho ya y que hubiera sido hecho probablemente desde septiembre, que empezó a haber algo de estabilización en las curvas y el aprendizaje que se dio con los pacientes que empezaron
a aprender a hacerse el abordaje, sobre todo de los pacientes que estaban en fase crítica en el COVID. Dicho esto, nosotros deberíamos estar viendo en este momento una estabilización en la operación de los hospitales que están en funcionamiento actualmente. No deberíamos estar viendo hospitales en este momento apagando fuegos post-COVID. Deberíamos estar viendo hospitales en una fase estratégicamente hablando de desarrollo de planes de trabajo. Deberíamos estar viendo hospitales en este momento en una fase de consolidación de acciones. Uno, de planes de comunicación internos, de planes de consolidación, fundamentalmente hablando, derrumbando todo aquello, incluso hablando de aquellos principios operacionales que tenían previo a la pandemia, principios operacionales previos a la pandemia. Me refiero específicamente a aquellos principios que regían, uno, la forma en la que comunicaban la estructura de trabajo. Y vamos a trabajar en eso. Entonces, esta diapositiva lo que quiere decir es, todo lo que estaba, ¿se ve el cursor moviéndose? ¿Sí? Todo lo que estaba previo al 2020 debe ser repensado, porque ya nada es igual, o nada debería ser en principio igual. Todo lo que estaba anteriormente incubándose en términos de cambios tecnológicos que iban a acelerar, uno, la experiencia del paciente para estar más centrados en la atención sobre seguridad del paciente, tiene que estar en este momento en una incubadora de aceleramiento y desarrollo precoz y aplicación. Ya debemos estar en una fase rápida de implementación y medición de resultados. Todo aquello que sea centrado en el paciente para mejorar su experiencia y seguridad del paciente debe estar en una fase de implementación y medición de resultados. Si estamos hablando de políticas de acreditación del hospital o reacreditación, debemos estar avanzados e implementados y en medición de resultados. No es solamente la acreditación, sino en una fase avanzada de publicación de resultados en base a esa acreditación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Deberíamos estar ya no solamente diciendo que estamos acreditados, que es muy bueno, sino publicando qué ha salido a partir de esa acreditación en seguridad del paciente. Y no me refiero solamente a una acreditación de seguridad, sino de las múltiples acreditaciones, ISO, la Joint Commission, Plaintree, cualquiera de las acreditaciones que nosotros escojamos sobre seguridad del paciente, la acreditación sobre anestesia segura, sobre el lavado de manos, sobre la adherencia a los protocolos de la OMS, cualquiera. Nosotros podemos incluso declarar que estamos adheriéndonos a los principios de la AJA, BLS, ACLS, ATLS, cualquiera de los principios, cualquiera de las normas, cualquiera de las certificaciones a las que el hospital acceda para su personal de enfermería, paramédico, cualquiera que el hospital acceda, banco de sangre,
laboratorio, farmacia, cualquiera de estos puntos que tiene contacto directo con el paciente y que tenga impacto inmediato con el paciente y sirva para mejorar la experiencia del paciente y la seguridad del paciente, ya no es cuestión solamente de decir, la tengo, estoy certificado y acreditado. Ahora es cuestión de decir, además, hice esta investigación, me medí y estaba aquí y ahora estoy acá y lo publico. Entonces, ya tenemos que hacer ese shift de decir solamente tengo el diploma, el papel, la certificación y tengo que demostrar año tras año, tiempo por tiempo, que estoy haciendo algo para ser mejor yo mismo contra mí mismo. Ese punto es sumamente importante y más adelante voy a explicar por qué razón. Entonces, el COVID, ya dije que fue nuestro cisne negro porque fue imprevisto, súbito, no fue pedido, nos llegó, nos golpeó y puso a prueba nuestros principios más básicos y demostró que no tenemos mucha flexibilidad. Tenemos poca capacidad de respuesta rápida ante situaciones críticas. No tenemos capacidad de respuesta rápida para situaciones críticas. Y esto es lo que quiere decir esta diapositiva. ¿Cómo hacemos para mostrarnos rápido hacia aquello que teníamos incubando hace rato y que sabíamos que era bueno y no habíamos implementado? Eso que era bueno para seguridad del paciente, eso que era bueno para la experiencia del paciente, ya debe estar implementado y ya debemos estar mostrando cómo cambió y cómo cambió para mejor y cómo lo va a seguir haciendo durante el tiempo. Entonces, todo lo planificado, si no toma en cuenta los puntos que se referencian en este círculo, en esta imagen, está fuera del ecosistema hospitalario. Y por eso hacía la salvedad, comenzando la conversación, de que somos una entidad viva, que el hospital respira como un ser humano, como un ente vivo, que así sea de noche, se alimenta, necesita esa glucosa, ese oxígeno, tiene sus vecinos, necesita hacer las compras en el supermercado, pagar sus cuentas, tener donde dormir. Eso es esto. Tiene que cumplir con una regulación, tiene personas que tienen puntos de vista. Ahí es donde entra lo que se conoce como el cambio cultural, el change management que ustedes vieron cuando se estaba promocionando esta presentación, ese cambio cultural que ahora más que nunca va a necesitar de todos los, no solo los líderes de la organización, pero comienza por allí. Porque si el líder de la organización no agarra y se quita los zapatos y lo deja en la puerta, tal cual todos hemos hecho con esta pandemia, y dice, señores, aquí todos estábamos descalzos,
y pensábamos que estábamos con botas de trabajo. Estábamos descalzos. Aquí ninguno estaba preparado para lo que nos vino. Y de ahora en adelante vamos a empezar a ver cómo son esos zapatos que necesitamos. Vamos a hacernos de nuevo con los zapatitos cómodos que teníamos puestos allá en el 2019. Y créanme que alguien se va a inventar esos zapatos que sí necesitamos, perdón. Y ese paciente sí sabe lo que necesita ahora, del 2021 en adelante. El paciente sí lo sabe y lo va a buscar. Y ahora lo vamos a ver. Fuentes. Tenemos que ver cómo las vamos a buscar. Así sea, continuar las alianzas que ya empezamos con las universidades. Tenemos que hacer un cambio en la forma de pensar de nuestros profesionales. Tenemos que hacerlo, totalmente, tenemos que hacerlo. Ya empezó. Pasamos a la fuerza del médico que decía: los expedientes electrónicos no sirven para nada y son una gran caja registradora que se inventaron los administradores para facturar más y más rápido y cobrar las cuentas, y no les importa con nosotros, y tuvieron que meterse a la fuerza porque el virus y la pandemia los obligó, porque de otra forma no hubieran podido ver a sus pacientes. Y ahora se dieron cuenta que sí funciona. Tiene sus déficits, tiene cosas que mejorar, pero es una gran herramienta. Tiene un potencial enorme. Ahora, todos nos equivocamos. Todos pensábamos que cuando hablábamos del hospital digital, incluyéndome, nos imaginábamos que el médico iba a caminar como un holograma por los pasillos del hospital y iba a pasar visita en el 2006. Y que eso lo íbamos a ver en los grandes hospitales en el 2010. No pasó. Todavía estamos en el 2021 y apenas estamos haciendo esto que estamos haciendo ustedes y yo, es lo que estamos haciendo con los pacientes en una consulta, en una visita médica, y todavía estamos escribiendo un expediente médico y viendo una radiografía y viendo unos laboratorios. Estamos todavía en pininos, pero de que esto va a continuar, va a continuar. Y tenemos que aprovechar que ya estamos mucho más avanzados. Entonces, tenemos que asegurarnos que este cambio va a ser sostenible en el tiempo. Esos recursos hay que garantizarlos, van a venir de alguna parte, así sea que nos absorba todo el sistema público, así sea que nos absorba todo el sistema privado, así sea que va a ser un mix de todo, pero la salud va a continuar, porque la especie humana va a continuar y los hospitales van a continuar. Entonces, somos una necesidad. No es que somos un mal necesario, no es que somos una piedra en el zapato de nadie, somos una necesidad y punto. Así que a aprender a hacerlo lo mejor posible, y la evolución dirá cuál va a ser la forma. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a hacerlo bien, de manera tal de que el que decida, sea el mercado, sea la fuerza, nos va a pedir cómo hacerlo mejor. Panamá. Estamos muy mal. Estamos muy mal.
Lastimosamente tenemos un problema serio, la economía está gravemente herida. Estamos hablando de que la economía se fue en 2 dígitos altos hacia abajo, un 18% casi. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto, que es la producción de todos los bienes y servicios de todos los panameños, se cayó en un 17.9% en el 2020, el año pasado. Y este año, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estas son cifras del gobierno, no son cifras manipuladas por ningún partido político, nada más para que lo analicemos. Y estamos hablando de que el año pasado hubo alrededor de casi 300.000 contratos privados suspendidos. Eso en términos nuestros, que es lo que nos compete, es sumamente importante, porque un gran porcentaje de los pacientes financia su salud a través de los seguros privados. Y la gente empezó primero suspendiendo sus seguros de autos y luego dejó de pagar sus seguros de salud. Y estamos viendo que si las aseguradoras, yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de nadie, estamos hablando de números, si las aseguradoras dicen haber cubierto, perdón, más de 62 millones de dólares en cuentas relacionadas a gastos facturados por los hospitales privados por unos 62 millones de dólares. Esto fue un golpe muy fuerte. Y si las personas dejaron primero de pagar auto y luego salud, se atrasaron, porque los autos los cancelaron. La gente circuló sin seguro de auto, porque no está prohibido. Y si después de eso se quedaron sin seguro de salud, estamos hablando de un problema serio. 2021 y el próximo Black Swan. Nadie se puede imaginar siquiera volver a viajar como lo haría antes del 11 de septiembre. Entre los nuevos pilares de cualquier estrategia de negocio hospitalario no va a faltar más nunca costo-eficiencia, seguridad del paciente, y ahora van a hacer énfasis en infecciones, acceso, preparación y flexibilidad en crisis. Y no estoy hablando solamente en crisis por errores ocurridos durante la atención médica, estoy hablando de crisis de cualquier tipo. Entonces, nadie va a olvidar cómo se viajaba antes del 9/11, nadie va a olvidar la epidemia. La atención virtual va a ser algo que llegó para quedarse y va a aumentar durante lo que se viene en adelante. La gente va a pedir cada vez más y con más énfasis que se segmente de manera diferente los espacios para pacientes infecciosos. Esto es una realidad que no va a cambiar y va a ocurrir con mayor frecuencia no solo en las áreas de consulta externa, sino ya en las áreas de hospitalización de cualquier tipo. Se va a hacer énfasis más y más y más para nosotros en los hospitales, en las profesiones de terapeutas y de nivel medio. La huella ambulatoria típica del sistema de salud va a ser muy diferente. El personal administrativo que se va a mantener en los hospitales en homework va a ser un ahorro muy importante. La gente va a aprender cada vez más a utilizar mejor su póliza y a leer letra pequeña para gastar su dinero de manera racional. Es muy importante, la pandemia condujo a un impacto enorme en la estructura de costos, un cese completo en la producción de consultorios, laboratorio y farmacia ambulatoria,
Los procedimientos ambulatorios y la cirugía electiva ocasionaron disminuciones en la mayor parte de los ingresos de los hospitales. Por otro lado, hubo una recarga fuerte en planilla por contratar personal altamente capacitado. Los insumos subieron inicialmente varias veces su valor. Hubo una asombrosa pérdida para los hospitales que necesitarán una estructura de costos diferentes para el futuro. Yo quiero enfocarme en esta parte. Esto es un trabajo fuerte que se hizo en la parte de Lean, en un estudio, es una matriz que cada hospital debe evaluar con su equipo. Esta matriz se lee horizontal y verticalmente y refleja el nivel de madurez y flexibilidad que tiene cada hospital. Así se lee horizontalmente, métodos de mejora, personas, el sistema de evaluación diaria, el comportamiento de los líderes y el foco y alineación organizacional. Así se leería de 0 a 3. Yo quiero que esto se le puede compartir a todos. Se lo voy a decir al equipo de Acrópolis que se lo compartan a ustedes, aquellos que estén interesados. Se les puede compartir esto para que lo evalúen directamente. Déjenme cerrar. Esta es la última diapositiva, si no lo recuerdo mal. Aquí es la última, perdón. Básicamente esto. Es el momento de que los líderes hospitalarios imaginen un futuro mejor y se pongan la mano para inventarlo. La diferencia entre imaginación e invención es una. Imaginar significa sacar una idea. Inventar es utilizar esa esa idea y convertirla en una acción. Por eso aquí está John Lennon y por eso la invitación tenía una canción de John Lennon en el fondo para los que pudieron verlo. Para aquellos de ustedes que son un poquito más curiosos, hay algunos intelectuales que dicen que COVID no fue un cisne negro, sino un rinoceronte negro. Porque la teoría dice, hay otros científicos, hay otros estadísticos que dicen que la teoría del rinoceronte gris, perdón, es que el rinoceronte gris significa que no es imprevisto, sino previsible. Quiere decir que el COVID sí era previsible, era un evento que podía ser previsible porque estadísticamente era algo que podía ocurrir por el número de habitantes que había sobre la faz de la Tierra y era un virus respiratorio y tal y tal y tal. Lo cierto es que nos impactó fuertemente, a todos nosotros nos pegó durísimo, como seres humanos, como especie, y lo cierto es que como hospitales no estábamos preparados a nivel mundial, no teníamos la capacidad de respuesta, no teníamos la cintura para sortear semejante golpe, no teníamos el personal de salud, no teníamos las personas preparadas. La mayoría de los hospitales tuvieron que dar cursos rápidos sobre cómo manejar el paciente COVID, sobre cómo vestirse para atender a este paciente, sobre cómo ponerse y protegerse, sobre cómo cuidarse. Hubo que buscar proveedores nuevos. De hecho, la propia industria tuvo que producir en masa el material para prevención y para protección. Esto fue un desastre de proporciones no imaginables. De manera tal de que todos aprendimos de esta pandemia, no solamente los hospitales, pero a lo que nos compete realmente fue algo que nos trajo muchísimo dolor, muchísimo que aprender y sobre todo la cultura del Lean no se supedita solamente a producir más eficientemente. Ya no se trata del modelo Toyota que se hablaba antes,
Ya no se trata solamente de entrar un producto en una cadena de producción y producir en masa de manera más económica. Se trata, y esto es lo más importante, y me lo compartió el querido colega y amigo, el consultor Glenn Young de KPMG, se trata de compartir una cultura de costo-eficiencia a través de la organización, de aprender de nuestro eslabón más débil de la cadena, se convierte en toda la cadena. Ya no se trata de elaborar procesos dentro del hospital o de la organización. Se trata de elaborar sistemas que trabajen en beneficio de todo el hospital. Se trata de patrullar el hospital permanentemente para asegurarnos de que la organización es flexible. ¿Por qué? Porque las crisis van a seguir continuando. Nuestro próximo cisne negro o rinoceronte gris va a surgir y tenemos que estar preparados. Yo le agradezco a todos ustedes su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor. Muy interesante, sí, porque estamos a pocos días ya de cumplir un año, pues, de esta pandemia. Así es que, mire que tenemos aquí, ya vamos a empezar la ronda de preguntas. Así es que, ¿me escucha? ¿Sí? Para poder hacerle las preguntas. Perfecto. A ver, aquí la primera pregunta es, ¿era posible enfrentar la pandemia sin la cuarentena para no alterar las empresas hospitalarias? Repítame la pregunta, Evelyn, por favor. Sí. Ay, a ver un momentito. ¿Era posible enfrentar la pandemia sin la cuarentena para no alterar las empresas hospitalarias? No, no era posible. Era imposible. Y realmente no era posible. Había que tomar una medida drástica. Ustedes vieron el crecimiento exponencial que había en las curvas, ya lo mencioné, del 9 al 19, de ahí al 26, al 29, al 6 de abril, el crecimiento era exponencial. No hubiera habido personal suficiente jamás en todo el país para soportar la avalancha de pacientes que hubiéramos tenido en ningún hospital, público o privado, para soportar semejante crecimiento en los números de infectados y estables o graves que se estaba dando. Excelente, doctor. Sí, todo concuerda con lo que ha respondido. Vamos con la segunda pregunta. ¿Considera que un mercado no regulado, la eficacia de los hospitales aumentaría? Un mercado no regulado, la eficacia de los hospitales aumentaría. Pienso que en un mercado no regulado, la eficacia de los hospitales aumentaría. Creo que una cosa no tiene tanto que ver con la otra. La regulación siempre va a ser necesaria. Si estamos hablando en términos de regulación sanitaria, ¿verdad? Si estamos hablando en términos de regulación económica, no estaría jamás de acuerdo. La regulación económica va en detrimento de cualquier tipo de eficiencia. Perfecto, doctor. Vamos con la última pregunta y también con las personas que levantaron la mano. ¿Usted considera que se aprendió la lección en Panamá? ¿Los hospitales están preparados para un caso similar? Yo quisiera pensar que se ha aprendido muchísimo. Sobre todo, pienso que el aprendizaje ha sido vasto en términos clínicos, en términos de sacar
el mejor resultado con la menor cantidad de insumos, de personal disponible. A mí me sorprende realmente con la cantidad tan escasa de personal disponible que teníamos, preparado, capacitado. Eso habla muy bien, pero muy bien, no solo del equipo clínico médico que tenemos en Panamá, tanto a nivel primario, secundario, terciario, sino del equipo de enfermería, terapeutas, a nivel de médicos, a nivel de hospitales públicos y privados. Realmente yo creo que es motivo de regocijo. Lamentamos profundamente todas las vidas que se perdieron, los años de vida y la calidad de vida de las personas que quedaron afectadas, no solo hoy, sino en el futuro, por las secuelas que siguen y que van a quedar, y las personas, las vidas que se perdieron, pero aquellos que pudieron sobrevivir, que hoy pueden estar con nosotros, de verdad, con lo poco que se tiene en este país tan pequeño, con tan pocos hospitales, con tan poco personal, haber salido adelante tantas personas de ese número tan exponencial que se dio inicialmente y que se mantiene todavía en cifras alarmantes, yo puedo decir que sí se aprendió muchísimo, muchísimo. Perfecto, doctor. Bueno, entonces si hay alguien más que desea, por ejemplo, levantar la mano para nosotros poder darle la autorización para que pueda hablar, estamos aquí a la orden. Si tienen alguna otra consulta, con gusto le podemos habilitar el micrófono. También tenemos felicitaciones, doctor, aquí. Por ejemplo, excelente presentación. Gracias, doctor Villalobos. Carlos Zamudio dice, excelente, doctor Edwin, felicidades. Yasmín Jaén, interesante presentación, doctor Villalobos, muchos saludos. Y tenemos una pregunta. José Manuel Rodríguez, doctor, la pandemia dejó al descubierto las deficiencias de los sistemas públicos en base a la rigidez de las organizaciones. Es el momento ideal para esos cambios hacia los pilares que menciona, pero ¿qué hacemos con estas estructuras rígidas? Excelente la pregunta. Definitivamente que, y no es propio de Panamá, es propio del mundo. El reto está allí. El reto está allí. Lastimosamente nuestra carrera nuestra carrera no, nuestro mundo. El mundo de la medicina es un mundo por decirlo así, de la filosofía ortodoxa, es rígido por definición. A nosotros no nos cambian con palabras, a nosotros nos cambian con hechos. Entonces, definitivamente lo más prudente, la recomendación más prudente, uno, es observar, la observancia de cuáles son los mejores ejemplos, los países que están haciendo lo mejor. En el caso de, ya cuando estamos hablando de estructuras de país, qué países lo están haciendo mejor, y empezar a ver esos modelos, empezar a escribir, a emular esos modelos de a poco. Había una diapositiva que no puse, pero decía pequeños pasos para hacer grandes cambios. Empezar a emular esos pasos, empezar a emular esos cambios, ver cómo han sido esos pasos que dieron esos países. Ellos no lo hicieron de un día al otro. Probablemente en nuestro caso los caminos no van
a través de leyes, porque está demostrado que no es la vía para Panamá. Los caminos en Panamá han sido a través de modelos de salud exitosos. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que he podido observar, modelos exitosos. En su momento, el éxito del Hospital Luis Chicho Fábrega, cuando empezó a hacer un programa de rehabilitación cardíaca, empecé a ver ese cambio, lo pude ver con mis ojos, y cómo los pacientes se beneficiaban y hospitales privados acudían a ver qué es lo que se estaba haciendo allá. Empezó a sonar y otros hospitales estatales empezaron a ir, universidades empezaron a ir, y ese cambio empezó a generar cambio en otras instituciones. Entonces, creo que esos pequeños, y ese hospital, tengo entendido que también había traído ese cambio de un hospital en Costa Rica. Entonces, pienso que a veces queremos darle la vuelta a modelos rígidos a través de cambios muy arriba, y hacer eso a veces toma mucho tiempo, décadas, frustraciones, y a veces el cambio podemos hacerlo a nivel un poco más local y generar otro tipo de olas dentro del lago. Entonces, mi recomendación, a veces podemos empezar a generar cambios un poco más locales y ver resultados a corto plazo. Y esas pequeñas victorias nos pueden generar victorias a más largo plazo, y luego ir haciendo otros cambios o otras pequeñas victorias que, sumadas en términos generales, van motivando al personal, motivando a otros líderes dentro de la organización y haciendo eso. A nivel de hospitales particulares, hemos visto que hay una, y esto para no quitarle más tiempo a otras personas, 7 de cada 10 iniciativas en hospitales fracasan. 7 de cada 10. Es decir, solo 3 prosperan. Y esas 3 que prosperan es porque existe un plan, y ese plan corre a lo largo de toda la institución. Entonces, el mismo principio. Pequeños pasos, pequeñas victorias, y que esas victorias sean celebradas en toda la organización, involucrar desde la alta dirigencia hasta el último de los que va a estar involucrado en la iniciativa, para asegurarnos que todas sus fases, todos aquellos que iban y eran responsables de que cada uno de los timbres iban a tocarse y ser sonados, participaran de ellos. Si no, en el más mínimo de los eslabones se rompe la cadena. Entonces, mi recomendación, recordemos siempre, no solo en los públicos, en los privados también, 7 de cada 10 fracasan. Quédense con lo positivo, 3 de cada 10 salen adelante. Pequeños cambios, pequeños pasos, pero de la A a la Z tiene que estar involucrado todo aquel que va a participar de esa iniciativa. Si no, esa cintura no va a bailar. Flexibilidad, recuerden lo que les dije, 911, nuestro 911 fue el COVID para los hospitales. Gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias, Acrópolis. Listo, doctor. Tenemos más preguntas. Déjenme un momentito. Bueno, claro que sí. Sí, claro, tenemos preguntas. La gente está muy entusiasmada y entonces está con estas preguntas. Vamos con Julián Montes. Doctor, ¿la telemedicina considera usted que nuestro personal médico conoce sus ventajas y oportunidades, o nos falta mayor información sobre estas atenciones remotas? Pienso que falta más información para la atención remota. Es muy fácil en este momento que los hospitales mantengan el ritmo y no vayan, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás.
cometer el error de tratar de dar la vuelta hacia atrás va a ser doloroso y va a traer unas consecuencias que en verdad yo creo que ningún hospital se va a meter en eso. La única forma de que eso ocurra va a ser que el hospital en este momento no haya hecho una inversión o no haya dado el paso durante la pandemia, no lo haya dado, y que se haya quedado con el concepto de que cada médico haya resuelto en su clínica o en su consultorio con el expediente que haya decidido. Si durante la pandemia y en este momento no ha tomado una decisión, es un momento urgente y no aplazatorio que tome una decisión ya de cuál va a ser la plataforma que va a decidir en la cual va a utilizar esa consulta remota para cuando su paciente requiera ese servicio, porque definitivamente no va a haber vuelta atrás. Es más, creo que ya se está haciendo, no creo, ya se están haciendo las gestiones para que esto ocurra de manera dentro de un marco legal en la República de Panamá. Y esto a nivel mundial va a ocurrir dentro de un marco regulatorio. Entonces, no caminar en esa dirección va a significar también un camino más hacia la obsolescencia en algún momento determinado. Entonces, eso va a ser delicado. Creo que el médico ya lo sabe, o el proveedor de salud, particularmente hablando en el caso nuestro del hospital que atiende el médico, ya él sabe, y el que no esté dentro de eso debe estar muy próximo a derivar su práctica hacia alguien que le haga esa consulta. Perfecto. No le escuché, perdón. ¿Soy convencida? Vuelvo a repetirlo, doctor, no se preocupe. A su aporte, me informa Tatiana Cedeño, me informa que ese es su aporte. Me dicen que me enfrenté a la telerehabilitación 4 años atrás a nivel privado. No fue fácil, pero hoy ha sido exitoso y nos preparamos para este tiempo y lo que viene. Ok. Sí, vamos. Fue un aporte. Es un aporte, exacto. Déjenme ver. Ya. Sí. Ok. Vamos acá. Joser Mendoza. ¿Están los hospitales hoy en día preparados o en vía de preparación para la telemedicina? ¿Será esto una realidad a corto plazo? Sí, definitivamente. Yo creo que ya la telemedicina llegó. Yo he visto particularmente casos de pacientes que ya han tenido consultas de telemedicina en Panamá de manera exitosa. Así que ya la telemedicina está aquí, llegó para quedarse. En este momento lo que hay que fortalecer son las redes de conectividad dentro de las instalaciones del hospital. Aquí va a depender mucho de que los hospitales aseguren inversiones, si no las han hecho todos, inversiones sólidas que no son mayores, no hay impedimento mayor para que hagan inversiones interesantes en cuartos específicos con una buena fibra y equipos de buena calidad en materia de alta resolución de cámaras, un buen micrófono, cosas básicas. Y la parte de imagenología, no hay ningún problema. Las máquinas que hay en Panamá de imágenes son de altísima calidad. Los equipos de diagnóstico también son de muy buena calidad. Aquí las redes de comunicación de los equipos de diagnóstico son muy buenas. Así que no hay ningún problema. Los médicos y los profesionales que hay aquí también son de muy buena calidad. Son bilingües en caso de que haya que comunicarse con algún profesional de afuera para una segunda opinión.
Entonces no veo ningún inconveniente para la telemedicina local, y si hay casos de segunda opinión internacionalmente hablando, también. Telemedicina en Panamá es un concepto que ya se maneja bastante bien. Hay teleconsulta, hay telemedicina, así que no veo mayor problema. Hay otras modalidades, incluso ya existe todo lo que es el coaching de otras modalidades de salud y bienestar en la parte de wellness. Entonces yo creo que la oferta cada vez más en temas de salud va a seguir creciendo. Pero si me pregunta desde el punto de vista de medicina como tal, vamos a seguir creciendo. A nivel hospitalario, ya la visita médica como tal todavía tiene que ampliarse un poco más. Hay un solo hospital que tiene la modalidad de perdón. Yo creo que hay dos. Yo creo que hay dos hospitales que ya tienen, perdón, la modalidad de pasar visita de telemedicina. Así que creo que eso va a seguir en aumento. Pero sí, telemedicina en Panamá ya es una realidad. Privados, hablando. Perfecto. Perdón. Perdón. A nivel público tengo entendido que no me atrevo a mencionar el hospital, pero tengo entendido que también hay al menos un hospital público que ya ha anunciado que tiene telemedicina. Yo no la he podido ver, pero tengo entendido que también hay por lo menos un hospital público. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Vamos con lo que es pues los comentarios y la última pregunta que tenemos. Vamos a ver. Alfredo Márquez dice, muchos saludos, doctor. Opal Jones dice, muy interesante la presentación. Felicitaciones para el doctor Villalobos y los organizadores. Muchísimas gracias. Griselda Villalobos, mucha información que nos conecta con la reflexión sobre los aspectos de la vida a nivel personal y profesional. Gracias. Tatiana Cedeño dice, gracias, doctor. Nedelka Gutiérrez, ¿qué recomendaciones daría para pacientes que no pudieran recibir la telemedicina o que no tengan tecnología o no sepan leer o escribir? Para pacientes que no pudieran recibir la telemedicina o que no tengan tecnología o no sepan leer o escribir. Bueno, eso se ha discutido, por ejemplo, en las revistas en este momento de telemedicina. Actualmente se estima que esa es una de las disparidades que existe por lo menos en Estados Unidos. En este momento se habla esta no es una conferencia de telemedicina, ¿eh? Pero es una de las disparidades que se discute en este momento. Hay alrededor de unos 12 millones de personas en este momento en Estados Unidos que no tienen acceso, en Gran Bretaña, que no tienen acceso a los componentes de telemedicina. Y esto es una de las disparidades que están viendo cómo van a afrontar para los próximos 3 años. Todavía no tienen una respuesta para ellos. De hecho, algunas personas todavía no tienen, incluso porque la telemedicina, si no tienes smartphone, tampoco puedes acceder. Entonces, es una realidad que no solamente no sepas leer o escribir, sino que no tengas un smartphone. Si no tienes un smartphone, no puedes tampoco acceder a la telemedicina. Entonces, o una tablet. Entonces, es una realidad. La telemedicina no le va a llegar a estos individuos, y en Panamá sabemos que hay muchísimas personas que sí tienen un celular o tienen, por ejemplo, les va a llegar un internet o les va a llegar acceso a internet o una computadora para tener internet, ahora con los programas que están entregando para las comarcas y todas estas cosas,
pero no van a tener acceso, por más que queramos, no van a tener acceso a telemedicina de ningún tipo. Entonces, ahí vamos a tener un problema serio, porque aunque sepan leer y vayan a tener leer y escribir y van a tener clases del Meduca, no van a tener acceso a telemedicina de ningún tipo. Así que a esas personas todavía les va a tocar recibir medicina de tipo presencial. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No había aterrizado eso, pero sí lo que usted pregunta es una realidad no solo en Panamá, a nivel mundial. Las personas no solamente que no sepan leer o que no sepan escribir, sino que a pesar de que todavía tengan internet o tengan una tablet, si no tienen un celular, perdón, aunque tengan computadora y tengan internet, si no tienen un celular o no tienen una tablet, no van a tener acceso a telemedicina. Así que esa es una realidad para Panamá, para nuestras comarcas. Va a tener que llegar allá la medicina presencial. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Paola Alemán. La propuesta de un megaproyecto de un hospital para manejo de situaciones como estas, hospitales de manejo de pandemias, ¿en un país como Panamá es viable? Esa es una pregunta súper importante. Les cuento, preparándome para esta conversación con ustedes, adivinen qué fue lo que se encontró ahora en retrospectiva, 11 meses después. En los países desarrollados, donde por lo general los sistemas de salud están unificados, es decir, son universales, los hospitales reciben dinero del Estado. O sea, hay un solo sistema de salud y el Estado asigna un dinero y todos los hospitales van y buscan, como quien dice, su dinerito para operar. Y ese dinero viene del sector público, o sea, de las empresas privadas, de las empresas estatales. Como hay tanta presión para que ese dinero, por ser un dinero que viene del sector privado, del sector público, de todas partes, hay que rendir. Los hospitales lo que tienen que hacer es ser súper eficientes. Lo que les mencionaba de ser lean. La plata tiene que rendir. Para que la plata rinda, los hospitales agarran eso como si fuera un trapo y le escurren hasta la última gota de agua. Entonces, cada persona dentro de ese hospital tiene que estar haciendo algo. Si yo tengo a cada persona haciendo algo, yo no puedo tener a nadie mirando la pared. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo como sistema de salud 50, vamos a decir, enfermeras, 50 médicos, 50 técnicos y tengo 10 hospitales, yo agarro y digo, tengo tantos pacientes aquí, tantos pacientes allá, tantos pacientes allá, yo agarro y asigno, váyanse 3 enfermeras para acá, 5 médicos para acá, 10 para acá, 10 para acá, 10 para acá, y reparto para que todo el mundo esté haciendo algo. ¿Ok? Si mañana amanecen 10 pacientes más en este hospital, 5 pacientes más acá y menos 4 pacientes acá, vuelvo y revuelvo todo y vuelvo y reasigno a todo el mundo. Pero todo el mundo está haciendo algo. Eso es ser lean. Eso es tener cintura. Llegó la pandemia. Se me llenaron los 5 hospitales. Pero no solo los 5 míos, sino los 5 del vecino, y los 5 del otro 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 y los otros. Y ya no tengo más nada. Entonces estoy en problema. Y encima de eso,
como yo tenía que ser eficiente, yo lo que hice fue que fui cerrando unidades de cuidados intensivos porque son muy costosas y empecé a abrir centros ambulatorios de endoscopía y clínicas ambulatorias para nebulizaciones, todo lo que fuera de baja complejidad. Y cuando me empezaron a llegar pacientes graves, yo nada más tenía sillitas para nebulizar. Ya yo no tenía camas de intensivo. Se me enredó la vida. Y a empezar a comprar camas de intensivo y empezar a buscar enfermeras intensivistas debajo de las camas, de las piedras, y a pagarle los salarios. Entonces, la pregunta del $1.000.000, bueno, lo que pasó allá es la pregunta de lo que me acaba de hacer usted. ¿Vale la pena construir un mega hospital esperando el cisne negro? No. Porque ¿qué voy a hacer con ese hospital? Van a estar esperando que aparezca un cisne negro dentro de 3 años, 5 años, 10 años. 100 años tomó desde la gripe española al COVID. Entonces, ese es el grave problema. Entonces, si usted se va por la teoría del rinoceronte gris, te dice, pero es que dice la gente del rinoceronte gris que sí era prevenible. Entonces hay que construir el mega hospital esperando el siguiente rinoceronte gris. Tampoco. ¿Qué hay que hacer? Lean. Tener cintura. Buenas escuelas de medicina, buenas escuelas de enfermería y tener la capacidad de manejar crisis. Buenas capacidades de centros satélites para derivar personas, descentralizar de la ciudad de Panamá y de la provincia de Panamá el resto de la población, porque tiene un montón de provincias satélites donde no tienes concentración de la población. Bueno, ya tienes un montón de cosas ahí de medicina preventiva que no es el motivo de la conferencia, del webinar, perdón, pero al final del camino no, la respuesta es no vale la pena hacer una inversión de un mega hospital esperando el siguiente cisne negro. No, la respuesta es no. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y ya como última pregunta para cerrar, sería pues el de Ezequiel Rodríguez. Doctor, ¿cuál es su opinión de dar atención hospitalaria a un paciente en su propia casa, considerando que los pacientes de alto contagio u otro caso parecido podría ser telemedicina? Repítamela, por favor. Sí, claro. ¿Cuál, en su opinión, de dar atención hospitalaria a un paciente en su propia casa, considerando pacientes de alto contagio u otro caso parecido, podría ser telemedicina? Depende. La respuesta depende, porque pudiera ser, yo pienso que pudiera ser más que telemedicina, teleconsulta, dependiendo de lo que el paciente tiene en casa. Porque si el paciente está bajo el cuidado, o sea, si está el paciente en una hospitalización en casa, estaríamos al frente de una telemedicina. Pero si el paciente está solamente haciendo una consulta médica y el paciente no se encuentra bajo el cuidado de otros profesionales de la salud en casa, y el paciente no está requiriendo ningún tipo de observación adicional, no va a requerir de consultas subsecuentes, no va a requerir que yo vuelva a él en un lapso de tiempo, en las próximas horas, no va a requerir que yo evalúe una radiografía o un estudio complementario durante el próximo, subsecuentemente. Yo estaría hablando más, a veces se utilizan los dos términos indiferentemente, ¿verdad?
Y por esa razón muchas veces las personas hablan de telemedicina y teleconsulta bajo el mismo parámetro. Pero sí, pudiera ser, si para Ezequiel quiso decir lo mismo, sí. Si estamos apegándonos estrictamente a la definición, yo estaría hablando dependiendo de lo que el paciente requiera. Ya le digo, si yo requiero que lo vea otro profesional, es decir, si el paciente me está refiriendo que además de, por ejemplo, eh, tiene dificultad respiratoria, y yo digo, bueno, mira, ¿sabes algo? Tómate una radiografía de tórax, vete a X sitio y te tomas una radiografía de tórax, te voy a mandar la solicitud, te va a llegar a tu correo electrónico, a tu celular, te tomas la radiografía de tórax, a mí me va a llegar el resultado y cuando me llegue el resultado le va a llegar también al doctor fulano de tal, que es un neumólogo. Él y yo vamos a ver el resultado, lo vamos a discutir y te estoy agendando inmediatamente una consulta con él. Mira, aquí me aparece que tiene una cita, tiene espacio para las 4 de la tarde, tiene la cita y ya lo vamos a empezar a ver entre ambos. Estamos al frente de una telemedicina en términos de definiciones. Si eso es, pero es un paciente ambulatorio que se puede ver en casa todavía, porque él no está con dificultad respiratoria, solamente estamos evaluando una tos, probablemente con una fiebre, pero no es un paciente que requiera de repente hospitalizarse. Todavía no estamos viendo una evolución que requiera hospitalización ni nada por el estilo. Por decirte un ejemplo burdo, yo no estoy poniendo un caso real, pero estamos al frente de telemedicina en casa. No sé si contesté la pregunta de Ezequiel. Si quiere ampliar más o si la contesté. Sí, doctor, sí. Así es que, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y también muchísimas gracias a los participantes que estuvieron el día de hoy acompañándonos a nuestro primer webinar del año 2021. Así es que vamos a tener más. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn. También tenemos nuestra página web que siempre está actualizada con los nuevos cursos y nuevos webinars que vamos a dar durante todo este año. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo también y tan valiosa información que nos acaba de dar. Así es que nos despedimos. Muy buenas noches a todos y que descansen. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen feliz noche. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.